Hola a todos, esta es una transmisión en la cual queremos presentarles un nuevo proyecto que tenemos mi hermana y yo, que como ya lo dice el título de la página, es una voz conservadora en medio del caos. El día de hoy estamos lanzando esta organización con la intención de ayudar con el caos que estamos viviendo en nuestra época, en nuestro país, en nuestra ciudad y literalmente en nuestra sociedad en general, en el mundo. Estamos viviendo un caos muy grande respecto al tema de la familia, al tema de la política, a temas culturales. Así que el día de hoy estamos lanzando este proyecto. Queremos contribuir desde una perspectiva cristiana reformada a una sociedad que creemos que necesita con mucha urgencia la verdad. Una sociedad que necesita con mucha urgencia personas que le muestren la luz del evangelio y qué es lo que Dios demanda de hombres, de mujeres, de la familia, del gobierno y de todos aquellos que somos parte de este mundo. Así que hoy les vamos a presentar hoy día qué es lo que vamos a hacer, les vamos a contar un poco de cómo surgió esta idea, pero antes también quisiéramos presentarnos. ¿Sí? Mi nombre es Álvaro Guachaya, soy padre de tres niños, dos varones, una niña. Soy esposo, soy pastor de una iglesia, la Iglesia Cristiana Bíblica Sola Escritura, quizás algunos la conocen. Voy aproximadamente unos 8 años predicando la Biblia versículo por versículo. Desde hace 8 años y gracias a Dios hemos podido plantar una iglesia bautista reformada en nuestra ciudad, en la sede de gobierno aquí en Bolivia. Y aparte soy anfitrión de un podcast que se llama Juzgando con Justo Juicio, en el cual ya hace bastante tiempo estoy analizando diferentes eventos socioculturales, políticos, desde una perspectiva bíblica, desde una cosmovisión cristiana reformada. Así que eso es lo que he estado haciendo. Aparte, bueno, también escribo algunas cosas, también me dedico a algunas otras cosas que tengo que hacer como pastor, pero esas son probablemente mis tareas más importantes. Mi hermana me acompaña también el día de hoy, pues ella es una persona muy importante con la cual hemos estado trabajando en conjunto todo este tiempo, así que ella también se va a presentar ahora. En mi caso yo soy Andrea Guachaya, soy la hermana de Álvaro y yo soy cristiana, soy miembro de la Iglesia Cristiana Bíblica Sola Escritura, precisamente la iglesia en la que Álvaro es pastor. Antiguamente igual estuve como miembro en otra iglesia, Christusgemeinde Wien, en Austria. Y ahora estoy trabajando en este tema del podcast. Soy la anfitriona de un podcast que muchos de ustedes probablemente conocen, Una voz conservadora en medio del caos. Era el nombre del podcast hasta hace unas semanas. Actualmente le estamos llamando Andrea Guachaya Podcast. Y gracias al Señor yo tengo un background en ciencia. Yo soy de profesión bioquímica y he trabajado en investigación en el área de biología molecular, microbiología, un área que me gusta mucho. Creo que algo importante que mencionar en mi caso es que yo era una persona que era feminista antes, cuando estaba estudiando en la universidad todavía. Entonces creo que es un background interesante el haber salido de eso a la luz de la palabra. Como les dije, queremos explicarles un poco cómo surgió, cómo es que despertamos a la necesidad que tiene nuestra sociedad y la iglesia en nuestra época de poder conversar de estos temas y analizarlos y poder tener discusiones sanas respecto a temas que muchas veces se los ve como tabú, se los ve como innecesarios. Y la verdad es que creo que debemos comenzar hablando de eso. Mucha gente nos ataca diciendo de que lo que hacemos es inútil, de que lo que hacemos no tiene sentido porque los cristianos nos pertenecemos a este mundo y, por ejemplo, hablar de política es mundano, no sirve, no es algo que debemos hacer. Pero la verdad es de que hace bastantes años ya despertamos nosotros a una gran necesidad que hay. Y una de las grandes necesidades que hay es de que los cristianos empiecen a pensar bíblicamente y que las sociedades tengan una influencia más. La sociedad está siendo influenciada por muchas personas y muchas de ellas son ateos, muchas de ellas simplemente no creen en Dios o muchas de ellas creen en ídolos. Y dejamos que nuestra sociedad, nuestros políticos sean influenciados por ellos, lo cual va a afectarnos querramos o no, esto va a afectarnos. Y muchas veces bajamos los brazos simplemente creyendo de que la Biblia no nos manda a hacer nada, pero la realidad es de que sí nos manda a hacer todo lo que podamos para la gloria de Dios y el bienestar de nuestro prójimo. Y es algo de lo que queremos hablarles ahora también un poco acerca de cómo es que nos dimos cuenta de que hay una gran necesidad respecto a esto. Específicamente yo al 2019 me abrí un poco los ojos a la necesidad que hay dentro de la iglesia a tocar estos temas, pues los que viven en nuestro país saben que pasamos unas elecciones bastante complicadas, bastante difíciles,
unas elecciones en las cuales teníamos solamente dos opciones: un candidato radical marxista, socialista marxista, progresista, y teníamos otro candidato un poco más moderado, pero que también es socialista, que es también progresista, que apoya el aborto, apoya el movimiento LGBT. Y lamentablemente en aquel momento me topé con la sorpresa de que muchos cristianos estaban dispuestos a votar por alguno de esos dos candidatos. Algunos cristianos que creían estar en una mejor posición estaban dispuestos a votar por el candidato que apoya el aborto. Y ahí empecé yo a analizar y pensar, ¿por qué? ¿De dónde surge eso? ¿Por qué? ¿Cuál es su base bíblica para hacer tales cosas? Y la verdad, en aquel año me metí en algunas controversias porque yo soy muy público respecto a mis posturas. Y entonces yo empecé a decir, creo que un cristiano jamás debería votar. Yo creo que un ser humano jamás debería votar por alguien que está dispuesto a matar a los niños en el vientre de sus madres, pero menos a un cristiano. ¿Qué base bíblica podría tener para hacer eso? Entonces ahí me di cuenta de que hay mucha ignorancia, y como mi hermana les va a decir ahora, hay muchos cristianos, como ella misma lo fue, que simplemente tienen ideas, tienen conceptos en su mente que los sostienen sin ni siquiera saber de dónde vienen y sin haberlos evaluado a la luz de las escrituras, a la luz de lo que Dios dice. Así que, ¿cómo fue tu despertar, tu clic respecto a la necesidad que hay eso? Porque yo sé que antes como que no te interesaba mucho todas estas cosas, ¿no? Exactamente, cuando yo todavía no era cristiana, incluso después un tiempo después de convertirme, no me interesaba la política en absoluto y era de las personas que sé que están marchando en el centro de la ciudad, miles de personas por alguna razón y no me interesaba por qué lo estarían haciendo. Y lo que llamaba la atención era que ni podía decir el nombre completo del presidente y vicepresidente en ese tiempo. O sea, a ese punto no me importaba la política, la sociología, ideologías. Estar al tanto de las noticias, por ejemplo, tampoco. Ahora creo que es la situación de muchos jóvenes, es lo Exacto, y normal para yo muchos. personalmente identifico eso en mucha gente, de que directamente no quieren saber nada porque para qué necesitas saber, como si no te afectaran las cosas que pasan en tu propio país, por lo menos. Y obviamente las cosas que pasan incluso a nivel ya mundial, obviamente nos afectan, y por eso creo que en algún punto empecé a pensar como que hay algo que no estoy viendo y estoy en una burbuja. El 2020 fue durante la pandemia que yo, teniendo un background en ciencia, me di cuenta de que el gobierno en el país donde yo estaba viviendo, que era en Austria, estaba manipulando mucho los datos que estaban saliendo respecto a las estadísticas de cuánta gente había enferma, cuánta gente había muerto supuestamente por COVID y todo tipo de cosas. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque yo siempre como científica vi la ciencia como muy imparcial, como que si hay algo que tiene la verdad es la ciencia. Y luego me di cuenta de que había un montón de gobernantes utilizando datos supuestamente científicos de forma parcializada, y estos datos parcializados que estaban presentando lo hacían a modo de manipular a la gente. Entonces resulta que lo que yo tanto admiraba y decía, la ciencia realmente tiene la verdad y qué sé yo, y que es súper imparcial, resulta que no era tan cierto. Entonces yo me di cuenta de que los gobiernos, a la par de estar utilizando estadísticas de forma parcializada, también tenían el poder de como que forzar a la gente a hacer cosas, y la gente se sujetaba a las restricciones que ponían los gobiernos sin siquiera pensar si las cosas que se les están pidiendo son razonables. Gran ejemplo de eso son el tema de las vacunas, el tema de los barbijos, el tema de no poder salir de tu casa durante meses y meses y meses, estar encerrado. E incluso los cristianos mismos no estuvieron dispuestos a por lo menos pensar un poco de ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Y yo, teniendo el background en ciencia, creo que me di cuenta de que había muchas cosas que directamente no tenían sentido por ningún lado. Sí, lo del 2020 la verdad también fue bastante triste todo lo que sucedió, pero revelador en cierta manera porque reveló que hay mucha ignorancia acerca de qué es lo que la iglesia debe hacer, qué es lo que el gobierno debe hacer. Muchas iglesias se sometieron al gobierno como si no tuvieran otra opción, sinceramente malinterpretando lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13. Y yo también ahí me di cuenta de que muchos cristianos simplemente no piensan bíblicamente.
acerca de las enfermedades, acerca de el gobierno, acerca de la autoridad que tiene la iglesia. Tú no vas a encontrar en la escritura que Dios le dé la autoridad al gobierno para decir si las iglesias pueden reunirse o no pueden reunirse. No vas a encontrar eso en ningún lugar de la escritura. Pero lamentablemente muchos cristianos simplemente apoyan cosas y se dejan llevar por la mayoría, sin analizar, sin pensar, sin tener un pensamiento crítico acerca de eso. Y me decías hace un momento también este tema del feminismo, ¿no? De que tú incluso siendo cristiana, por ejemplo, no querías casarte, no querías Ujú. formar una familia. Y la pregunta es ¿por qué? Eso no surge de la escritura, eso no surge de la Biblia. Eso ¿de dónde surge? Y hace un momento hablábamos con mi hermana sobre estos temas porque hay muchas cosas que los cristianos tienen que despertar. Y es de que algunos creen de que no debemos involucrarnos en la cultura, pero por si acaso la cultura se quiere meter dentro de nuestra iglesia. Y solamente tenemos dos opciones, o influenciamos nosotros la cultura, o la cultura se mete dentro de Ujú. nuestras iglesias y va a ser la que influencia a nuestros jóvenes, va a ser la que influencia en las familias, va a ser la que influencia incluso cómo es que organizamos y lideramos nuestras iglesias. Y muchos cristianos, como decía mi hermana, fue un ejemplo en algún momento, un mal ejemplo, que simplemente piensan y actúan de una manera sin razonar acerca de dónde he sacado estas ideas, de dónde, Sin contrastarlo con lo que dice la escritura, como exacto, que actúas sin pensar. de dónde creo que la familia no es importante. Ujú. No, si tú estudias la Biblia no vas a encontrar eso, pero ahí es el feminismo, por ejemplo, que se mete Exacto. dentro de los Ajá. jóvenes, en el pensamiento de los jóvenes, incluso sin que ellos lo sepan. Y Ujú. ustedes saben, mucha gente sabe, dentro del contexto cristiano, los jóvenes mismos no se quieren casar. ¿Y por qué pasa eso? Ujú. No es por la influencia de la Biblia, por si acaso, es por la influencia de quienes. Y porque vivimos en este mundo y vamos a ser influenciados por este mundo y es inevitable que nos topemos con esto y más bien los cristianos debemos buscar ser sal y luz. ¿Qué significa ser sal y luz? Luz significa alumbrar donde hay tinieblas, donde hay engaños, donde hay mentiras, alumbrar con la verdad, alumbrar con lo que es correcto, alumbrar con la justicia. Entonces yo no creo que sea justo que las familias sean destruidas, que los niños sean abortados. Yo no creo que sea justo de que las iglesias sean influenciadas por el feminismo. No me parece justo, entonces no tengo que hacer nada. Jesucristo mismo me llamó a hacer luz y aparte me llamó a hacer sal. ¿Qué significa hacer sal? Significa evitar que las cosas se descompongan. Es así como se utilizaba la sal en el primer siglo. Ujú. Entonces vemos una sociedad que está descompuesta, vemos una sociedad que está en caos. ¿Cómo podemos quedarnos sin hacer nada? Y este es uno de los fundamentos por los cuales estamos fundando esta organización, la cual por el momento somos solo los dos, pero estamos dispuestos a tener más colaboradores y apoyar más personas que están en este trabajo, porque el tema de la batalla cultural es una batalla que los cristianos también debemos involucrarnos, porque como cristianos estamos llamados, uno, a glorificar a Dios con todo lo que hacemos y a buscar el bien de los que nos rodean. Eso es amar a nuestro prójimo. Entonces no podemos permitir que nuestra sociedad simplemente se corrompa y se descomponga a tal grado que literalmente en los países del primer mundo ya la gente no sabe qué es un hombre, qué es una mujer, qué es la familia. La gente anda apreciando y valorando a celebridades, actores, músicos que no tienen nada de moralidad, una buena moralidad o virtud que fomentar a la juventud, pero los apoyan y los admiran a ellos. Entonces, con esto simplemente es una presentación de qué es lo que queremos hacer y nos vamos a involucrar en muchas charlas, discusiones y en un momento vamos a hablar un poco más acerca de qué es lo que vamos a hacer, pero como queremos hacerles ver, esto es una necesidad que vemos dentro de nuestras iglesias y así también dentro de nuestra sociedad. Necesitamos Ujú. involucrarnos en estas cosas porque como cristianos tenemos la verdad y la verdad es la que debe prevalecer dentro de nuestra sociedad en todos los aspectos, comenzando desde el Evangelio de Cristo, desde el conocimiento de quién es Dios, hasta y tocando todos los temas que la Biblia toque. Porque la Biblia, a diferencia de lo que muchos creen, toca todo tipo de temas. La Biblia va a hablar de la familia, la Biblia va a hablar del individuo, la Biblia va a hablar de la economía, la Biblia va a hablar del gobierno.
Entonces, la Biblia toca estos temas y donde la Biblia habla, los cristianos estamos llamados a hablar y esperamos poder contribuir en ayudarles a pensar bíblicamente para que puedan ser sal y luz donde Dios los ponga. Exacto. Y el problema que yo veo que es muy grande, sinceramente, es que hay cristianos o personas que se dicen ser cristianas que enseñan estas cosas. Una de las cosas que a mí me llamó, que realmente me despertó a mi ignorancia, es que yo aprendí mucho acerca del indigenismo por medio de una mujer cristiana que yo seguía antes en redes, que se la pasa enseñando acerca de ese tema del indigenismo y la teoría racial crítica. Y fue en esta época, el 2020, que seguramente te acuerdas que pasó el tema de la muerte de George Floyd, que es un afroamericano o era un afroamericano que murió mientras estaba en custodia policial. Y lo que pasó es que hubieron un montón de protestas y gente diciendo que cómo puede ser que los blancos son malos, los negros son buenos, este pobre hombre George Floyd que murió fue víctima de racismo y que, o sea, todo tipo de cosas. Y hubo una serie de protestas violentas en Estados Unidos respecto, o precisamente por este tema, que a mí me llevaron a incluso más hacia el tema del indigenismo, de es cierto, los blancos son malos, los negros son buenos, los pobres Es que indígenas eso es son... importante lo que estás Ujú, diciendo, porque si bien estamos mencionando algunos nombres que quizás mucha gente no conoce en nuestro contexto de Bolivia, incluso de Latinoamérica, como George Floyd, este tema de ver a los campesinos como buenos y virtuosos y a los malos como los blancos o los ricos, los pobres son buenos, los ricos son malos, eso claramente estamos viviendo también en nuestra sociedad. Y eso no proviene, por si acaso, del cristianismo. Y hay cristianos que apoyan esto. Y cuando en una sociedad se imponen ese tipo de ideas, lo que pasa es lo que hemos visto en Estados Unidos y lo que vemos en Latinoamérica también, de que vivimos en sociedades polarizadas, en la cual vemos enemigos donde no hay enemigos. ¿Cómo vamos a vivir en paz cuando nos vemos como enemigos, cuando no somos enemigos? ujú. Y peor aún, cuando ponemos como héroes a personas que no son héroes. En el caso de George Floyd, por ejemplo, para los que no sepan, era un hombre que lamentablemente muchos activistas marxistas en Estados Unidos lo empezaron a alabar como un héroe, cuando en realidad era un criminal, era un drogadicto, no tenía nada de héroe. Y de Y hecho se descubrió posteriormente que murió por una sobredosis. No fue que realmente un policía lo mató, que es lo que se estuvo diciendo en las noticias. Y a ujú, mí me llamó la atención que todas las noticias que salían al respecto en Europa, porque yo estaba viviendo ese tiempo en Austria todavía, todo se trataba de que el pobre George Floyd, y claro, en ninguna noticia se mencionaba de que era un drogadicto, de que era mala persona realmente. No se mencionaba que se llegó a realizar el juicio para este policía que supuestamente lo había matado y que se descubrió que realmente había muerto de una sobredosis, por ejemplo. Entonces, esas cosas no se dicen, pero la narrativa indigenista se avanzó hasta donde más no se ujú. pudo. Y en nuestro caso pasa algo muy parecido, por ejemplo, con un personaje como el Che Guevara. El Che Guevara, ¿para cuánta gente es un héroe? Es un héroe y la gente ni siquiera sabe quién es. Era un hombre completamente alejado de Dios, racista, clasista, que vino a Bolivia a explotar probablemente a los campesinos para conseguir los fines de la lucha que él tenía de manera personal. Y la gente no sabe, pero les llama héroes cuando realmente no son. Y eso sucede cuando no hay luz dentro de nuestra sociedad, no hay personas que estén analizando las cosas desde una perspectiva objetiva, viendo los datos, comparándolos con lo que Dios dice. Porque con lo que decía mi hermana, por ejemplo, en Estados Unidos hay como una pelea y supuestamente son enemigos, aquellos que son de tez negra, aquellos que son blancos. En nuestro contexto pasa lo mismo, los que son del campo con los que son de la ciudad, los que son del occidente, del oriente, somos enemigos y no nos queremos. En algún momento aquí en nuestro país hubo algún campesino muerto, lo cual es algo muy triste, pero mucha gente utiliza ese tipo de cosas simplemente para hacer progresar sus agendas y hacer que el país se pelee y que la gente se divida en grupos y se odien y así conseguir más votantes. Y eso no es justo, eso no es bueno y eso no provee, no promueve una sociedad de paz, una sociedad en la cual podemos vivir tranquilamente. Y esto, como dije, incluso está dentro de las iglesias.
dentro de las iglesias esto pasa. Y tenemos que despertar a estas situaciones y nuestra intención es ayudarlos a entender cuán importante es esto y también a analizar las cosas desde una perspectiva bíblica y fomentar una cosmovisión cristiana en todo. Cuando hablemos de economía, cuando hablemos de la sociedad, cuando hablemos de farándula, cuando hablemos de política, la Biblia tiene mucho que decir acerca de esto y nuestra intención es fomentarles una cosmovisión cristiana para que puedan tener un recurso más al que recurrir para analizar las cosas desde otras perspectivas. Si quieren apoyar lo que estamos haciendo y lo que estamos comenzando en este día, lanzando esta nueva organización en la cual queremos contribuir a una sociedad que lamentablemente está en caos y queremos contribuir a de que se purifique, a de que se sanen todas las heridas, todos los conflictos que hay, todo el odio que lamentablemente vemos en nuestra sociedad a través de ideologías marxistas, ideologías que van en contra de la escritura. Les pedimos que vayan a nuestra página. Estamos hoy día lanzando una página web en la cual van a encontrar muchos recursos. A partir de este día y las siguientes semanas vamos a tener artículos escritos, vamos a tener recursos en video, en audio, vamos a tener entrevistas, debates de diferentes temas, con la intención, como ya se les ha dicho, de poder impartir una cosmovisión bíblica, una cosmovisión conservadora al pueblo cristiano, como también a una sociedad que creemos que lo necesita mucho. Y nos sería de mucha ayuda el que puedan apoyarnos, así que les rogamos tomar esto en cuenta. Pueden encontrar en nuestra página web diferentes modos en los cuales pueden apoyar este trabajo que vamos a realizar. Ahora en esta sección quisiéramos hablarles un poco acerca de lo importante que es involucrarnos en la política, ¿sí? No específicamente por si acaso como un partido político o algo así, sino simplemente saber cómo reaccionar a esto que nos afecta a todos. Mi hermana les va a mencionar una frase que es de una comentarista política en los Estados Unidos, que es que la política importa porque los políticos promueven políticas públicas las cuales afectan a las personas, afectan a nuestros vecinos, afectan a nuestros amigos, afectan a nuestras familias. Eso es algo inevitable. Y lamentablemente, pero en nuestra época esto no se entiende y muchos cristianos lo ven como algo malo, incluso creen que hablar de política es pecado. A mí me han atacado mucho respecto a eso, pero quisiéramos aclarar algunos temas respecto a esto. Sí, hay una comentarista que nos gusta mucho, yo la admiro mucho, es Sally Beth Stokke, tal vez algunos de ustedes la conocen, es una estadounidense, que dice, la política importa porque las políticas públicas importan, porque la gente importa, porque todo lo que hacen los políticos, como decía Álvaro, obviamente va a terminar afectando a la gente. Entonces una forma de amar al prójimo es el estar bien al tanto de qué forma les podría afectar las políticas públicas que se están implementando en cualquier país. Y nosotros creemos de que Dios ha hablado de estos temas. Dios ha hablado claramente qué es lo que quiere de los políticos, de los gobiernos. Literalmente el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 13 de que los gobernantes son servidores de Dios. Y lamentablemente esto es algo que mucha gente no entiende, ¿sí? Pero ellos son responsables ante Dios por la posición que ellos tienen de autoridad. Y van a rendir cuentas a Dios sobre sobre lo que hagan en su tiempo como gobernantes. Y algo que quisiera hacerlos reflexionar es de que si ellos son servidores de Dios, ¿quiénes son los responsables de decirles lo que Dios manda? ¿Quiénes son los responsables de decirles qué es lo que Dios quiere sobre la salud, sobre la economía, sobre la justicia dentro de nuestro país? Creo que es inevitable concluir de que aquellos que tienen la verdad son los que deben proclamarles la verdad de lo que Dios manda. Y esto lo menciono porque mucha gente está escandalizado conmigo porque a veces hablo de políticos, porque a veces los critico, a veces les digo de manera pública que lo que están haciendo está mal. ¿Quién más les va a decir? ¿Quién más les va a decir? Si ellos son responsables ante Dios, entonces eso significa de que necesitan conocer lo que Dios dice. Y la iglesia es la que es columna y baluarte de la verdad, según lo que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3. Ahora yo sé que algunos cristianos, incluso pastores, van a alegar la separación de gobierno y iglesia. Yo creo, por si acaso, en la separación de gobierno y iglesia. Yo creo que el gobierno no puede usurpar el lugar de la iglesia no puede convertirse en el gobierno, como la iglesia católica, lamentablemente, por
por quizás más de un milenio estuvo ocupando un lugar que no le correspondía. Pero yo no creo por si acaso en la separación del gobierno y Dios, o como otros lo han puesto, el gobierno y Cristo, porque Cristo está llamado a ser Señor absolutamente de todo. ¿Has leído el Salmo 2? Literalmente Dios le manda a los gobernantes que se sometan a su Hijo Jesucristo. Y como he mencionado, si Dios les manda eso, y si Dios los presenta en la Biblia como servidores suyos, eso significa de que Dios les ha dado claramente responsabilidades y revelación suficiente para saber qué es lo que deben hacer. ¿Y dónde ellos van a aprender esto? Somos nosotros los cristianos los que tenemos la Biblia y debemos confrontar y alumbrar con la luz de la verdad en cualquier esfera, dentro de la familia, a los individuos, a los jóvenes, a los políticos también. Esto es inevitable y esto es una responsabilidad que tenemos. Exactamente. Y el tema también que es un gran problema que nosotros vemos y que obviamente representa una gran necesidad ahora, es que todos buscan su teología de algún lado. O saber qué significa la familia, la sexualidad, la iglesia, el gobierno. Todos van a buscar respuestas en algún lugar. Y lamentablemente lo que hemos visto mucho es que hay muchos incluso pastores que se niegan a hablar de estas cosas de las que la Biblia sí habla. Entonces, si los mismos cristianos, los mismos pastores no están hablando de estas cosas, la gente va a sacar conclusiones, va a sacar ideas de algún lado. Y lamentablemente es por eso que hay cristianas que admiran a María Galindo, por ejemplo, aquí en nuestro contexto. María Galindo, una feminista terrible. Igual de todos los otros temas acerca de política, acerca de por quién votar, por ejemplo, en elecciones, cómo es un cristiano que busca glorificar al Señor con su voto cuando estamos eligiendo un presidente, de algún lado sacan ideas o, en el peor de los casos, ignoran por completo que lo que están haciendo va a tener implicaciones prácticas que van en contra de la escritura. Entonces, igual, pasa lo mismo con el tema del entretenimiento, por ejemplo. De algún lado buscan los jóvenes respuestas acerca de cómo llevar una relación interpersonal, la sexualidad, o sea, un montón de temas. ¿Y a quién escuchan? A Shakira, a Selena Gómez, a Justin Bieber, o sea, a un montón de gente que es muy visible, es muy famosa, y que a veces se los ve como si fueran una especie de modelo moral cuando realmente son todo lo contrario. Y el punto es, ¿quién va a analizar eso? Creo que tenemos la responsabilidad de analizar y nuestra intención es poder ayudarles a analizar y discernir qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que estamos siguiendo. Y en este espacio vamos a tocar todo tipo de temas. Como hemos visto, vamos a tocar el tema de la política, vamos a tocar también el tema de películas, de farándula. Eso creemos que es necesario. Yo sé que va a haber personas que van a decir, ¿por qué pierden el tiempo haciendo eso? No es perder el tiempo, porque un error que muchos cristianos tienen es creer de que la cultura, la farándula, la sociedad, el gobierno es neutral, y nunca es neutral. O están a favor de la verdad, a favor de Cristo, o están en contra de Él. Jesucristo mismo dijo, aquel que no es conmigo es contra mí. No hay una neutralidad ahí. Y cuando ustedes ven películas y sus hijos van a ver películas, van a escuchar música, van a seguir artistas, es inevitable, vivimos en este mundo. Cristo mismo no nos dijo que salgamos de este mundo, sino lo que Cristo pidió en Juan capítulo 17 es que nos guardemos del mal. La idea es esa, guardarnos del mal. Y para eso necesitamos analizar qué es lo que estamos viendo. Y cada película, cada serie, cada artista tiene alguna idea, filosofía la cual está promoviendo. Y muchos somos ciegos a eso, pero esa es la realidad. Las películas, la farándula promueven una filosofía, una forma de conducta, una moralidad. Y muchas veces nos dejamos llevar y dejamos que nuestros jóvenes mismos sean llevados por eso sin analizar, sin criticar, sin cuestionar nada. O incluso creemos como que somos inmunes, completamente inmunes a las ideas que vienen en películas, en todo tipo de entretenimiento. Y algo que yo pienso realmente es que cuando uno ve películas o escucha música o ve, no sé, los premios Oscar y cosas así, tenemos la guardia baja, porque nosotros lo primero que pensamos cuando vemos una película no es, seguro me quieren adoctrinar.
Y es así como han adoctrinado a tanta gente. A mí misma, cuando yo era feminista, lo era, porque veía un montón de películas americanas y series donde se venden un montón de ideas feministas específicamente, y yo terminé así siendo feminista. Y es lo mismo que pasa con muchos jóvenes hoy en día. Es por eso que queremos contribuir para que este caos termine. Ahora sabemos que nuestro esfuerzo obviamente quizás sea un granito de arena en tanta confusión, tantos conflictos que hay, pero queremos contribuir para que este caos de alguna manera empiece a desaparecer en nuestra sociedad, en nuestras iglesias. Y para esto les animamos a tomar en cuenta y a poder reflexionar lo que estamos hablando el día de hoy, porque lo que vamos a hacer nosotros es literalmente entrar en lo que se conoce como la batalla cultural. Y muchas personas creen que es innecesario, pero como ya hemos argumentado, no es para nada innecesario. Es más bien algo que Dios requiere de nosotros. Para si nos manda a hacer sal y luz, es algo que necesitamos hacer. Involucrarnos en la cultura, en los pensamientos que dominan nuestra sociedad, porque aquellos pensamientos que dominan nuestra sociedad o van a ser para bien o van a ser para mal, o van a ser para justicia o van a ser para injusticia, o van a ser para la gloria de Dios o van a ser para la gloria del hombre, la gloria de los ídolos en los cuales creen. Y nosotros nos vamos a involucrar en esto, a pesar de que muchas personas, yo sé que no les parece correcto y no les parece que es debido o que es necesario. Pero quiero hacerles notar que por si acaso, específicamente nuestro legado de la reforma del cristianismo protestante, siempre han estado involucrados en temas sociales, culturales, políticos. Históricamente se sabe de que los puritanos han estado involucrados en ese tipo de discusiones. Spurgeon tiene una frase muy conocida en la cual él dijo: solamente los idiotas son los que no quieren hablar de religión y de política. Porque estas dos cosas son muy importantes, porque van a afectarnos, van a afectarle a tus hijos, van a afectar a tu familia, van a afectar dónde vivimos, cómo vivimos. ¿Las políticas económicas de un gobierno no nos afectan a todos? ¿No nos terminan afectando absolutamente a todos y el dinero que ganamos cada vez vale menos por las políticas que ellos tienen? Obviamente nos afecta a todos. Y Dios tiene para hablar de ese tipo de cosas. En los siglos pasados han habido hombres como John Owen, por ejemplo, y muchos reformados en nuestra época, mucha gente que se llama bíblica, admiran a un personaje como John Owen, pero si ustedes leen sus biografías y conocen un poco más de él, van a encontrar que incluso él fue político. ¿Cómo es eso? Y era un gran teólogo, y era un pastor, y era un gran predicador. También fue político en su momento, cuando Dios le abrió las oportunidades. ¿Por qué? Porque los puritanos, los reformadores entendían que el cristianismo debe afectar toda esfera de nuestras vidas. No hay un lugar que Cristo no diga: yo debo ser Señor de eso. No hay nada en nuestras vidas que Él no diga: yo debo dominar eso. Entonces, cuando vamos a votar, es Cristo el que debe guiarnos por quién votar. Lo que vamos a ver, lo que vamos a consumir, es Cristo el que debe guiarnos. Lo que nosotros pensamos sobre la familia, sobre la sociedad, sobre las mujeres, los hombres, el matrimonio, la sexualidad, sobre todo, es Cristo el que debe guiar esto. Y nuestra intención es ayudarles a ver qué es lo que Cristo dice. Qué es lo que Cristo dice y poder ayudarles a discernir y a analizar todo lo que sucede a nuestro alrededor desde una cosmovisión cristiana. Y ahora, el nombre de nuestra organización es Una Voz Conservadora en Medio del Caos. Obviamente, eso requiere que vamos a estar hablando constantemente de diferentes temas. Vamos a estar escribiendo sobre diferentes temas y somos una voz conservadora. ¿Por qué conservadora? Porque nosotros creemos que hay cosas las cuales son valiosas y Dios nos manda que conservemos. Dios nos manda que guardemos, que cuidemos su palabra, el evangelio y todas aquellas cosas que a través de la escritura Él nos dice que son valiosas. Y queremos contribuir para conservar aquellas cosas que lamentablemente en nuestra época se quieren deconstruir o se quieren destruir completamente. Y dicho sea de paso, aunque esto lo vamos a profundizar más en otras transmisiones, el conservadurismo yo sinceramente creo que se lo puede rastrear a
a la Reforma Protestante, al cristianismo. El cristianismo es el que produjo este movimiento y estas ideas conservadoras, estas ideas que ponen a la familia como el núcleo de la sociedad, a estas ideas las cuales claramente nos dicen de que es importante la moralidad dentro de una sociedad, es importante la justicia dentro de los gobiernos. Y vamos a hablar mucho más de estos temas y como lo dice nuestro nombre, queremos ser una voz conservadora en medio del caos, porque lamentablemente las ideas marxistas, liberales, progresistas, es lo que están produciendo. Si no, vean lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en otros países. Gracias a Dios, aunque es un poco contradictorio quizás dar gracias, pero siempre hay algo de que dar gracias. Nosotros en Latinoamérica todo nos llega tarde. Para bien y para mal. Y las malas ideas también nos llegan tarde. Sí. Pero podemos ver qué es lo que causaron esas malas ideas ya en los otros países. Y la verdad es de que en esos países se vive tal caos que literalmente los hombres ya no saben qué es ser un hombre, las mujeres ya no saben qué es ser una mujer. Y no quiero vivir en una sociedad en la que mis hijos tengan que pasar esas cosas. Y no solamente eso, sino añadiría el hecho de que en países como Canadá, en cierto grado Estados Unidos, la Unión Europea, se persigue a gente que va en contra de estas ideologías. Tienen las leyes de discurso de odio, ¿cierto? En especial en Europa es algo súper conocido. Que si tú hablas mal en contra de los LGBT, por ejemplo, o hablas mal en contra del feminismo, te pueden hasta meter a la cárcel, y eso está escrito en sus leyes. Entonces la persecución en contra de valores cristianos ya está ahí hace mucho tiempo. Entonces es algo realmente preocupante y que gracias a Dios no ha llegado aquí, pero poco a poco estamos llegando a eso. Pero se puede detener. Esa es una de mis convicciones. Al ver todo lo que ha sucedido en esos países y al unir fuerzas y tener convicciones fuertes respecto a lo que Dios dice sobre todo tipo de temas, se puede detener que eso nos llegue, que eso pase en este país. Y no estamos tarde para evitar de que las cosas se pongan aún peor. Podemos mejorar, podemos tener una sociedad que honre a Dios, que honre su palabra, que viva en justicia, que viva en una moralidad tal como Dios la ha mandado, y que esto es para nuestro bien. Y ahora quiero hacerles notar algo solamente para terminar, sí, es de que de algún lugar vamos a sacar, la sociedad de algún lugar va a sacar sus ideas, en la economía, en la salud, en el tema familiar, el tema que tú pongas sobre la mesa, de algún lugar tú vas a aprender. Y mi pregunta siempre es, ¿quién tiene la mayor autoridad para enseñarnos acerca de cómo las cosas deben funcionar? ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso Él, aquel que nos creó, aquel que nos diseñó, no sabe cómo las cosas funcionan? Entonces Él tiene el derecho y tiene la autoridad de ser nuestra primera fuente y de guiarnos hacia lo que Él sabe que es lo correcto. Y si nosotros como cristianos no empezamos a proponer lo que Dios dice, escucha, entonces Marx va a ser el que influya los gobiernos. Hegel, Engels, ustedes mencionen los filósofos que quieran. Y mi pregunta es, ¿por qué alguno de ellos tiene el derecho de influenciar más una sociedad que Dios mismo? Cuando Dios nos ha hablado de todas esas cosas. Así que esperamos poder ser de ayuda, esperamos poder colaborar y vamos a ser muy diligentes y esforzarnos en esta labor. Les pedimos a su ayuda, a la comunidad cristiana, a sus oraciones, y el Señor nos guía en todos los planes que tenemos para los siguientes meses, los cuales los vamos a estar publicando y vamos a buscar hacerlos parte de todo lo que hagamos a todos aquellos que quieran trabajar junto con nosotros por la gloria de nuestro Dios y por el bienestar de nuestra sociedad. Igualmente vamos a seguir trabajando como hemos estado haciendo hasta ahora. Como había mencionado Álvaro al principio, somos 2 ahora junto con nuestra hermana que nos está apoyando con la parte de producción. Va a estar todavía el podcast de Juzgando con Justo Juicio con Álvaro. Va a estar el podcast Andrea Guachaya Podcast. Como han visto ustedes ya en estos meses, analizamos diferentes eventos. A veces se solapan, digamos, algunos eventos socioculturales que cubrimos.
pero nuestra intención sí es poder brindar apoyo a gente que quiera involucrarse en esto, de analizar las cosas desde una perspectiva cristiana, igual a gente que escribe, porque también vamos a tener una página web donde vamos a estar publicando artículos. Entonces nuestra intención también es esa, el poder darles un espacio a autores cristianos, a personas que quieran hacer este tipo de producciones para que puedan apoyar esta causa e involucrarse en la batalla cultural. Así que bueno, esperamos poder ser una voz conservadora en medio de todo este caos. Hasta la próxima transmisión. Si quieres apoyar a una voz conservadora en medio del caos, puedes darle like a este video, suscribirte a este canal y prender la campana de notificaciones para nunca perderte un video nuevo.